toca a mí dar la clase de hoy. Entonces vamos a comenzar hablando sobre el planteamiento del problema en una investigación. Bueno, toda esta bibliografía es del libro que ya utilizamos los primeros años, que es el de Sampieri, y este autor comienza diciendo que el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación, debido a que dicta o define los métodos. Y esto pues es muy cierto, porque a partir del planteamiento del problema nosotros vamos a obtener primero los objetivos. A partir de los objetivos vamos a desarrollar las preguntas de la investigación. También vamos a poder definir bien nuestra justificación y la viabilidad que tenga nuestra investigación. Entonces, por eso es importante que el planteamiento del problema esté bien definido. Y solo para recordar que existen tres procesos de investigación. Un proceso de investigación cuantitativo, que es el que a partir del cual nosotros vamos a desarrollar una base de datos numérica, la cual nos va a ayudar a presentar los resultados finales de nuestra investigación. Son datos que son reales, que podemos observar y que podemos medir a través de diferentes métodos como encuestas, entrevistas, tablas, puntajes, cosas que nosotros podamos medir y obtener una puntuación numérica. Y también está el proceso de investigación cualitativa, que esta, pues su nombre lo dice, mide una cualidad, algo que no es observable, algo que tenemos que obtenerlo a partir del punto de vista del objeto o de la persona que estemos estudiando. Es más que todo una investigación en la que tenemos que observar al sujeto de estudio en su ambiente natural. Y también tenemos un proceso de investigación que es mixta, que abarca partes de una investigación cuantitativa y de una cualitativa. Ahora, es importante tener en cuenta estos tres procesos porque el planteamiento del problema es diferente en una investigación cuantitativa y en una investigación cualitativa. Aquí hay un cuadro que compara cómo es un planteamiento del problema en estas investigaciones. Es un cuadro que nos dice que en el cuantitativo son precisos, son acotados o son delimitados. Se enfocan en variables que tienen que ser exactas y lo más concretas que se puedan. En cambio, en un planteamiento cualitativo son abiertos, son expansivos, en pocas palabras, son como más flexibles a no cumplir los criterios para una investigación cuantitativa. Esta tablita la incluí en el documento que les voy a enviar en un ratito para que la puedan ver y revisar mejor. Entonces, hablando de un planteamiento cuantitativo del problema, nuestra investigación tiene que cumplir tres criterios. Para el primero, nos dice que debe expresar una relación entre dos o más conceptos. Esto quiere decir que al momento de plantear nuestro problema, tenemos que especificar si es un grupo de personas, en qué lugar, cuántas personas, qué edad, qué es lo que estamos estudiando, delimitar el problema y relacionar cada una de esas palabras para que sea un planteamiento acorde a lo que estamos investigando. El segundo criterio es que debe ser formulado como pregunta clara. Entonces, en el libro nos dan varios ejemplos de cómo formular una pregunta clara y es iniciar con lo que queremos investigar. Por ejemplo, qué efecto produce tal cosa o qué condiciones tienen que haber. Entonces, tienen que ser preguntas que no le den al lector, a la otra persona que esté leyendo nuestra investigación, que no le dé espacio a imaginar alguna otra cosa. Tiene que ser una pregunta clara. Y el tercer criterio es que debe implicar realizar una prueba empírica con aspectos observables y medibles de la realidad, que es lo que les decía en un principio, que una investigación cuantitativa tiene que ser observable, tienen que ser datos reales y tienen que ser medibles, ¿verdad? Datos que nos proporcionen a nosotros puntuaciones numéricas. Un planteamiento del problema también tiene que tener elementos. El primer elemento son los objetivos que persigue nuestra investigación. Tienen que ser objetivos que podamos alcanzar, objetivos que puedan contribuir también al tema que estamos investigando.
El segundo elemento es que tienen que tener preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son las preguntas que responden a nuestro problema. O sea, media vez nosotros logremos responder esa pregunta, nuestra investigación va a terminar allí. Y existen requisitos para poder formular las preguntas de investigación, que son estos. El primero es que no se conozcan las respuestas. Si nosotros tenemos una idea para investigar y nos hacemos una pregunta, pero resulta que esa pregunta ya tiene una respuesta, entonces no vale la pena hacer la investigación. Entonces, un requisito para formular nuestras preguntas es que no se conozcan las respuestas. El segundo requisito es que puedan responderse con evidencia empírica. O sea, cuando dicen acá evidencia empírica se refieren a los datos que nosotros vamos a investigar a través de las encuestas, puntajes, tablas, evaluaciones escritas. Otro requisito, que sean preguntas claras, que es lo que les decía al principio, que las preguntas tienen que estar bien formuladas. Y el último requisito es que el conocimiento que se obtenga sea substancial, que sea un conocimiento que nos vaya a aportar a nuestro medio de estudio, a nuestro campo de estudio, algo bueno, que no sea una investigación que no vaya a aportar nada, que no vaya a cambiar nada, porque entonces no vale la pena realizarla. El tercer elemento es la justificación del estudio. Como les decía al principio, a partir del planteamiento del problema, nosotros vamos a obtener también nuestra justificación. Y la justificación, pues, no es nada más que, ahí sí que justificar por qué estamos haciendo esta investigación, por qué es que nos planteamos el problema. En la justificación, nosotros tenemos que ser como muy explícitos en qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando y por qué lo estamos haciendo. Entonces, el siguiente elemento, el 4, es la viabilidad del estudio. Al momento de hacer nuestra investigación tenemos que tener en cuenta qué recursos son los que tenemos disponibles, porque si es una investigación que no podemos costear, por ejemplo, no la vamos a poder terminar. O si es una investigación en algún lugar al que nosotros no tengamos acceso, tampoco la vamos a poder lograr. O si es una monografía, por ejemplo, donde solo tengamos que juntar datos, evaluar bases de datos que ya existen, si no tenemos acceso a esas bases de datos, tampoco es un estudio viable. Entonces son factores que también tenemos que considerar. Y el último elemento para plantear el problema es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Tenemos que estar conscientes de que nosotros conocemos el tema que estamos investigando. Por ejemplo, nosotros que tenemos que hacer una tesis, tiene que ser una tesis de medicina, no podemos meternos a evaluar algún otro tema del que no tenemos conocimiento, porque el estudio no va a ser viable y va a ser muy difícil concretar. Bueno, hay dos autores que hicieron una publicación en el 2012 donde decían por qué es útil plantear el problema. Y nos dice que es útil para 5 cosas. Para evaluar la idea o el caso que nos planteamos, para comparar, por ejemplo, si es una investigación de grupos de personas o diferentes objetos, entonces también es útil para comparar, también para interpretar y establecer precedentes en caso de que ya exista una investigación parecida, entonces poder seguir investigando sobre el tema y hacer una comparación entre estas investigaciones. También es útil para determinar la causalidad y sus implicaciones. Determinar la causa de algún hecho que ya pasó y qué consecuencias tuvo ese hecho. También por eso es útil el planteamiento del problema. A veces nos es difícil delimitar nuestro problema, entonces existe un método gráfico para poder delimitarlo y que es un método de 3 pasos. Primero, cuando tenemos una idea de qué queremos investigar, vamos como a parafrasear esa idea y vamos a escribir 3 conceptos que estén relacionados con nuestra idea. Y aquí nos da un ejemplo, que se quiere hacer un estudio acerca del divorcio en mujeres y cómo afecta a su desarrollo humano. Entonces, el segundo paso
como observamos aquí, son conceptos como muy generales, entonces hay que acortarlos. Y el segundo paso es buscar conceptos que sean más específicos, que delimiten un poquito más estos tres temas. Entonces nos da el siguiente ejemplo, el divorcio, entonces ya delimita el tiempo del divorcio, ya delimita qué mujeres y de qué lugar se va a realizar el estudio, y ya delimita también qué parte del desarrollo humano, en este caso la autoestima. Y entonces nos dice que una vez precisados los conceptos, ya se redacta un objetivo y la pregunta de investigación. Entonces, el objetivo sería determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente en mujeres de 30 a 40 años de un nivel socioeconómico alto y un divorcio reciente de un año o menos. Y nuestra pregunta de investigación son qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente de dichas mujeres. Y si nos damos cuenta acá, la pregunta de investigación, que es parte del planteamiento del problema, surge de nuestro objetivo. Entonces, por eso es que va entrelazado una cosa con la otra. Eso es en cuanto al planteamiento cuantitativo. Ahora, el planteamiento cualitativo nos sirve para cuando nosotros queremos investigar un problema que no es medible con números, que no es medible con encuestas, ni nada que nos genere una base de datos a partir de la cual podamos responder nuestra pregunta. Y el libro nos dice que resultan apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros queremos investigar un problema que no es medible con números, nos toca observar, anotar y observar a nuestro objeto de estudio en su ambiente natural, porque lo que queremos obtener es el punto de vista de ese grupo de estudio. Y para esto existen diferentes métodos para poder tener todos estos datos, que pueden ser a través de observaciones, entrevistas iniciales, documentos, bitácoras, diarios, materiales y objetos, material audiovisual también. A través de este método tenemos que registrar, tenemos que anotar todo lo que veamos para poder estudiar a este grupo. Y también existe un método gráfico para delimitar un problema cualitativo. El planteamiento del problema cualitativo tiene los mismos elementos que un cuantitativo. Entonces, existe otro modelo para este planteamiento, que es primero elegir un verbo que sintetice nuestra intención fundamental, como explorar, entender, identificar, diferenciar, encontrar, examinar, entre otras palabras, y después un fenómeno o un tema para el estudio. Media vez nosotros elijamos esto, ya podemos especificar los casos, ya sea casos, participantes, eventos, y por último determinar el lugar o el contexto donde nosotros queramos realizar el estudio. Y nos da un ejemplo, profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares. ¿En qué personas o en qué participantes? Pues en jóvenes universitarios. ¿En qué lugar? Ya en una universidad, la universidad que nosotros queramos especificar. Y bueno, en cuanto al planteamiento del problema, esto fue todo. Mi compañero Luis va a seguir con la detección y atención oportuna en el niño. Buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Te ¿Sí se escuchan? Buenas tardes, compañeros, doctora, muy buenas tardes. Pues vamos a tratar de hablar sobre el planteamiento y atención oportuna. Solamente quiero fíjate que las diapositivas no me marcan el inicio de mi presentación. No sé si puedes ver eso. Os digo, ¿Qué me dijiste? No te escuché. fíjate que no marca el inicio de la presentación, o sea, la diapositiva. Conmigo se quedó en tu primera diapositiva. No sé si puedes poner las mías.
Fíjate que sí se ve, o sea, creo que es tu compu o tu internet. No sé si alguien está hablando, es que tiene interferencia. Sí, Luis, le estaba diciendo Rocío que ya está la presentación, está la diapositiva que donde ustedes inician. Gracias, gracias, doctora. Solo disculpe, solo que está lloviendo fuerte acá y no tengo los amigos donde estoy, entonces estoy con mis redes nada más. Vamos a iniciar con lo de detección y atención oportuna, más que todo dirigida a los niños. Realmente esta parte 3 y 4 son demasiado grandes y no alcanzaría ni siquiera una media hora como para tratar de hablar de todo esto, pero vamos a empezar. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si cambiaste. Sí, de cambio. Es que no me parece. Bueno, entonces voy a comenzar. Vamos a basarnos sobre todo en el primer eje e importantísimo que es el estado nutricional de tanto de niñas como niños en edades desde el primer año hasta que sean menores de 5 años. Y nos vamos a basar sobre todo en indicadores de nutrición global. La primera indicación acá es valorar tanto el peso, si el peso está normal como para la edad. ¿Y cómo definimos esto? Pues es todo niño o niña con un peso para la edad que va a estar dentro de las dos derivaciones, tanto más 2 como menos 2 estándar, dependiendo del sexo. ¿Va? Esto basado sobre todo en las curvas de crecimiento establecidas por la OMS. ¿Qué conducta podríamos tomar más que todo en esta? Pues únicamente el felicitar a la madre, porque al menos a la madre y al padre, porque al menos está creciendo de forma adecuada el niño, y al mismo tiempo investigar sobre todo si la misma madre está dando algún tipo de micronutriente. La segunda variable sería el peso bajo para la edad. ¿Qué podría pasar acá o cómo lo describimos? Si que toda niña o niño va a tener un peso para la edad abajo de menos 2 o en ocasiones hasta a veces menos 3 de las derivaciones estándar que nos pueden presentar dos tipos de situaciones, como se plantean en la diapositiva que les están presentando. De primero, que un niño con un peso bajo para la edad pueda tener una tendencia de la curva hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos está reflejando una ganancia de peso, pero que no se está notando del todo. Y la segunda situación que podemos encontrar es de que un niño o una niña con un peso bajo para la edad pueda tener una tendencia a la curva horizontal o hacia abajo. Quizá esto da a indicar o refleja, mejor dicho, que no ganó, pero tampoco está perdiendo peso. ¿Qué conductas podemos seguir en ellos? Al menos que vamos a evaluar sobre todo el problema de salud eh, para valorar si requiere al menos de alguna atención médica y al mismo tiempo vamos a investigar si se está suplementando, vamos a dar plan educacional tanto a los padres como a los allegados a ellos para que empecemos a corregir ciertos tipos de conductas. El segundo indicador que tenemos es sobre la nutrición crónica basado en la longitud para la talla o la edad. Y una longitud o talla normal para la edad quiere decir que es una niña o niño con una longitud o talla para la edad entre las 2 o menos 2 de las derivaciones estándar según el sexo o con las mismas curvas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué conducta podríamos tomar acá? Al menos igual felicitar a la madre, investigar si hay implementación de micronutrientes.
La longitud para la talla normal o talla normal con tendencia a la curva hacia arriba va a reflejar sobre todo lo mismo que habíamos hablado con la, con la curva anterior, que al menos está ganando longitud o talla, si es que fuera así. Sí deberíamos como que enfocarnos un poquito más en dar un mejor plan educacional a la familia para que siga de la misma manera. La siguiente situación en este indicador, vamos a hablar de una longitud o talla normal para la edad, con una tendencia a curva levemente horizontal. Nunca está ganando, o mejor dicho, en ese momento no está ganando suficiente longitud o talla, pero que sí sigue dentro de un rango normal, al menos el niño o la niña. Sumado a todo esto, podemos meter dentro de esta categoría un retardo de crecimiento, una longitud baja en relación a la edad. Esto, cualquier niño o niña que pueda tener cierta longitud o talla por debajo de -2 derivaciones estándar, según el sexo, en las curvas de la OMS. Nos da dos situaciones a partir de acá. De primero, si la curva empieza a subir, que va a reflejar que está aumentando la longitud al menos, y si la curva se muestra horizontal, que refleja que no ganó longitud durante el transcurso de cierto tiempo. Siguiente, hablaríamos de un indicador de una desnutrición aguda. No sé si puedes pasar ahí, Papacho, no sé si ya pasaste de diapositiva, pero vamos a basarnos en el peso para la longitud. Y el peso normal o la longitud o la talla quiere decir que el niño o la niña con peso para la longitud está dentro de las mismas derivaciones, +2 y -2, derivaciones estándar con respecto al sexo del niño. Luego, acá podemos como que tomar una subdivisión como una desnutrición aguda moderada sin complicaciones. Esto quiere decir que toda niña o niño con un peso para la talla debajo de -2 y -3 derivaciones estándar no pueda tener complicaciones, como las vamos a ver en la siguiente clasificación. Durante la desnutrición aguda moderada, ya con complicaciones, todo niño dentro de las derivaciones de -2 a -3 estándar, vamos a tomar en cuenta las complicaciones médicas como lo es el edema, la delgadez extrema, comorbilidades que puedan estar como la neumonía, diarrea, una dermatosis, hasta la propia fiebre que pueda estar cursando el niño o la niña. La desnutrición aguda severa sin complicaciones, pues nos basamos igual en el peso bajo para la longitud o la talla, que es toda, aquí clasificamos a los niños con peso para la talla debajo de las 3 derivaciones estándar, pero que no tienen complicaciones médicas. La siguiente ya es con complicaciones médicas, igual un niño que esté abajo de las 3 derivaciones estándar, pero con presencia de alguna de estas complicaciones que pueden ser tanto una anorexia, puede presentar diarrea, fiebre, el estado de conciencia puede tenerlo alterado. Podemos ver también dificultad respiratoria, la palidez tanto a nivel de las palmas, dificultad tanto para comer como para tragar, y que el aspecto sea prácticamente grave, lo miramos gravemente enfermo. ¿Qué pasa con esto? Pues la conducta que empezaríamos a tomar a partir de acá, pues es tratar de estabilizar, y si tuviéramos la disponibilidad de empezar a referir, permítanme. Perdón. Si el niño aún está con lactancia materna, pues trataríamos de estimular al menos a la madre para incentivarla, mejor dicho, para que siga con la misma alimentación, lactancia materna, priorizando la lactancia materna. Nos metemos a lo que es la desnutrición aguda severa con diagnósticos ya clínicos. Hablamos acá ya de las principales clasificaciones, que es el marasmo y el kwashiorkor, clasificando el marasmo como los principales signos clínicos, que vamos a ver la cara del niño como de viejito, de viejita, va a estar demasiado delgado, puede estar en ocasiones hipoactivo, y la disminución del tono muscular y del tejido adiposo, que va a ser demasiado notoria. A esto le acompaña que las extremidades van a ser muy flácidas y la piel va a presentarse demasiado seca y plegadiza en ocasiones. Ahora, en el kwashiorkor lo que vamos a tomar en cuenta prácticamente va a ser que el cabello va a estar rojizo,
La cara va a tomar una forma de luna llena, los signos de bandera que les había mencionado, sobre todo a nivel del pelo, como franjas oscuras y franjas claras, un edema en miembros inferiores y más que todo manchas a nivel de la piel y lesiones a nivel de la piel que las podemos evidenciar sobre todo como una piel que se está descamando. Em, pues existen complicaciones después de esto, como por ejemplo que va a presentar prácticamente el niño. Luis no se escucha. El kintsugi es el arte japonés de volver a juntar piezas de cerámica rotas con pasta de oro, plata u otros metales preciosos. No sé si me escuchan. Ahora sí. Las cicatrices de su historia y se considera aún más hermosa debido a su imperfección. Ok, sí, es que tengo problemas con la conexión, doctora. Disculpe. No tenga pena. Bueno, entonces, al menos en estos tipos de desnutrición ya aguda severa, lo que vamos a empezar a tomar como conducta es prácticamente que en niñas y en niños, aproximadamente de 1 a 5 años, vamos a empezar a administrar vitamina A. La dosis usual es de 200.000 unidades, dosis de emergencia por vía oral. A todo esto tendríamos que empezar con los planes ya que nos refiere la OMS, que también los refiere en el manual que nos están proporcionando. No sé si puedes, pues, ahí, chico, gracias. Bueno, ahora nos basamos en lo que es en la disminución del número de glóbulos rojos en la sangre, que va a ser representado por una anemia, más que todo por deficiencia de hierro, que va a ser la más usual, la más diagnosticada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al menos con la toma de una muestra y evidenciando una hemoglobina que esté menor a 12 gramos por decilitro y un hematocrito que se va a reflejar sobre todo en menos de 33%. Signos clínicos que podemos encontrar al menos en los niños que sufren de anemia por deficiencia de hierro, que no van a tener el estímulo del apetito, van a estar con palidez al menos en las palmas de las manos y la falta de energía o que se van a llegar a sentir demasiado débiles. Aquí en la diapositiva les apunté al menos cómo es que lo vamos a empezar a tratar en esa tablita. Pues más que todo con la administración de sulfato ferroso durante al menos 3 meses de acuerdo a esta tabla. Que de 1 año a 1 año y 6 meses podemos implementar al menos entre 1 a 1 cucharada, sí sería 1 y un gotero 2 veces al día, pero que también podemos con 1 cucharada y media al día a esta edad. En cuestión de 1 año y 7 meses hasta los 4 años y 11 meses, podemos empezar con 1 cucharada 2 veces al día y también podemos encontrar, si es que no contáramos con jarabe, podemos utilizar pastillas que podemos administrar entre 1 y media de las tabletas al día. De 5 a 9 años, pues únicamente nos refiere el poder administrar tabletas, una tableta 2 veces al día. Todo esto lo acompañamos al menos que indicándole a la madre que la suplementación con ácido fólico también debería de realizarse al menos con 5 miligramos de forma semanal. También damos buen plan educacional al menos para que los alimentos que vaya a consumir sean ricos en hierro, como al menos plantas, hojas verdes. Lastimosamente la anemia a veces no es del todo diagnosticada y podemos llegar hasta una anemia severa que la podemos definir como una disminución del número o del tamaño de glóbulos rojos, pero que varían al menos en los signos, porque ya no solamente va a haber palidez palmar intensa, sino que también vamos a encontrar palidez a nivel de las mucosas. Las ganas de comer van a seguir siendo nulas, pero sin embargo se incentiva las ganas de comer tierra, lo que famosamente se llama como pica,
los niños van a empezar a tener la sensación de palpitaciones, dificultad para respirar, en ocasiones presentan cefalea y sobre todo una fatiga. ¿Qué conducta podemos tomar al menos acá? Lo más ideal sería al menos empezar a referir para un hospital que tengamos más cercano. Siguiente diapositiva, por favor. Así como hay desnutrición, también podemos encontrar pacientitos que van a estar pasaditos de peso. Vamos a hablar del sobrepeso y obesidad, al menos en niños y niñas de 2 a 5 años. Les adjunté una tablita que es más o menos la clasificación de cómo podemos poner a los niños. La obesidad, más que todo, arriba de las 3 derivaciones estándar, según las curvas que les había mencionado. El sobrepeso, arriba de más 2 o más 3 derivaciones estándar. Y lo normal, que puede ser de entre más 2 y menos 2 de las derivaciones estándar. ¿Qué conductas tomar acá? Únicamente dar buen plan educacional a la familia para tratar de estimular los cambios en la alimentación, el promover también la actividad física, que sería de forma correcta, tanto en los adultos como en los niños. Recordemos que los niños generalmente son un reflejo de lo que hacen los adultos, entonces deberíamos de empezar desde ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otra de las principales temas que abordan en el manual es sobre el famoso estado de choque. Sobre todo en niños, la causa más frecuente va a ser por deshidratación. Hablamos de pérdidas, van a ser demasiadas que van a causar un choque. Como tal, ¿qué signos podemos evaluar al menos en ellos? Hablamos de que si tienen las manos, para tratar de evaluar la circulación, mejor dicho, la temperatura de las manos, si tiene las manos calientes, si el llenado está rápido, qué conducta tomamos acá. Lo principal sería, si no tenemos al menos materia prima, al menos en nuestro puesto de salud, es el referir a un hospital. Existen ciertas indicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Existen a nivel de opciones, ¿va? Entonces, podemos empezar en el niño que no va a estar con una desnutrición grave, administrar bolos de 20 ml por kilogramo lo más rápido posible. Vamos a reevaluar después. Y después empezamos, en dado caso no se pudiera o no se tuviera una respuesta adecuada, volvemos a administrar otro bolus igual de 20 ml por kilogramo de lactato de Ranger o solución salina. Volvemos a reevaluar y a la tercera, si no lo responde con el tercer bolus, mejor dicho, ya podemos empezar a pensar en cómo referirlo. Es más, desde el primer bolus deberíamos de estar pensando ya como el vehículo conforme lo vamos a referir. En el caso de los niños con una desnutrición grave por marasmo o por kwashiorkor, independientemente, podemos cambiar las soluciones. Aquí únicamente vamos a utilizar dextrosa al 5%, a la que le podemos añadir una solución salina al 0.45% y calculado a 15 ml por kilogramo, esto para pasarlo en 1 hora. Hay que dar buen plan educacional. ¿Por qué? Porque en ocasiones los niños no se les puede canalizar, entonces podemos empezar con una rehidratación oral, siempre y cuando tengamos al menos una sonda nasogástrica y el niño esté tolerando. El cálculo al menos aquí sería por 5 ml por kilogramo cada 30 minutos por 2 horas. Después de esto reevaluamos y volvemos a ver en el transcurso de las 4 a 10 horas siguiente 10 ml por kilogramo. De lo contrario, pues caeríamos a lo mismo de empezar a tratar de referir. Siguiente diapositiva, por favor, chido, disculpa. Ahora voy a verte, ¿vale? Sí, tranquilo. Tienes que ayudarme. Han secuestrado a la hija de un colega en el centro comercial de... Otro problema bien común, al menos es la discapacidad intelectual. He tocado 2 pacientitos que tensión, pero sí con estigmas de tener autismo. La discapacidad intelectual se define sobre todo como limitaciones en el desarrollo que afectan el funcionamiento intelectual,
pero que al mismo tiempo van a afectar tanto el lenguaje como la forma en que se va a relacionar el pacientito en la vida diaria. Síntomas podemos evidenciar acá, dificultad tanto para el aprendizaje, que la madre administrar prácticamente el suero oral después de cada deposición acuosa. Generalmente de 1 a 10 años calculamos de entre 10 a 200 ml, que va de 3 a 6 onzas de agua, y a esto le vamos a diluir al menos dos sobrecitos al día. Siguiente diapositiva, por favor. En el plan B, lo que vamos a ver sobre todo es de que vamos a determinar la cantidad de sales de rehidratación oral, perdón, y posmolares para empezar a dar durante las primeras 4 horas. La cantidad aproximada de suero oral para 4 horas debería de ser entre 100 ml por kilogramo de peso. Le adjunté hay una tablita más o menos de cuántos años debería tener el niño, cuál sería el peso y aproximadamente cuánto vamos a empezar a administrar. Igual clasificado por género, niño y niña. Hola, hola. Entonces ¿Cómo vamos a seguir estás? avanzando. Ahí está, gracias. Y en el tratamiento, bueno, mejor dicho, en el plan C, el tratamiento rápido de la deshidratación grave, lo primero que vamos a hacer es tratar de canalizar sobre todo y empezar a administrar líquidos IV de ¿A quién? ¿A mí? inmediatamente. Pero no tengo el número de aquel. Sobre todo Mándamelo. vamos a tratar de administrar en la primera hora entre 50 ml kilogramos, tratando ¿Ale de hacer qué? bolos de 50 ml kilogramo en la primera hora. Después en la segunda hora, tras la ¿Ale qué? reevaluación, podemos bajar a 25 ml por kilogramo, y en la tercera hora podemos mantener igual a 25 ml por Rodas. kilogramo, ¿Qué está contigo? dependiendo de la reevaluación que hemos realizado. En caso de que no Ajá. no Sí. logre como que hidratarse o revertir al menos los signos que tenga de Está deshidratación contigo. el niño, ya desde ya deberíamos de empezar a pensar en poder referir al paciente. Siguiente Es que diapositiva, las por dos están favor. en la mierda. Me puta. ¿A qué hora vas a salir? Bueno, generalmente en todo tipo de deshidratación y en casos de neumonía también podemos empezar con la reposición de sulfato de zinc. Aquí Puta madre. les adjunté más que todo cómo deberíamos de empezar a reponer el zinc. Es que tienes arroz anemia Entonces, ahí. la Sí, primera mira, opción qué sería mal. de que las presentaciones vienen de 10 miligramos en Bueno, 5 hay que ser ml optimista. a La partir de próxima los te va a 10 pasar a días, esperar según entonces, recuerdo, pues. por lo aprendido en el hospital. Ya podemos empezar a administrar Bueno, 20 pero miligramos al mándame el día. número del Entonces ya inicio. sería, aquí lo describe con primera opción, frascos de jarabe de 10 miligramos en 5 ml, y la segunda opción, que sería el disolver, tratar de disolver una tabletita que viene en 20 miligramos Me para parece el poder libro, dársela pues. al día durante 10 días. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, está bueno. No, hay mejor lo salgo En luego. el caso de las diarreas sanguinolentas, lo primero que deberíamos Chale. de tratar de averiguar Bueno, son los signos y está síntomas que vaya a bien. tener el paciente, como por ejemplo que el Yo. paciente refiera las evacuaciones eh, diarreicas con presencia de sangre, que pueda haber o no signos de deshidratación, que implementaríamos de primera entrada lo que hablamos de los planes, dependiendo del plan de hidratación que querramos administrar. Em, Bueno, el cólera generalmente suele ser un diagnóstico diferencial, al menos en ese tipo de deposiciones diarreicas, porque en ocasiones se logra presentar con de carácter sanguinolento. Y volvió a salir.
Doctora, disculpe, solo que tengo muchos problemas de conexión. No tenga pena. Luis. No sé si están hablando de lo que no les Si quiere escucho. continúe, no se preocupe. No hay luz en la costa. Gracias, pues. ¿Qué es una cosa? Simón, ¿Dónde está? a Pablo. Allá vive. Bueno, en cuestión de parasitosis que generalmente nos van a hallar sin fin de pacientitos, ¿Por qué se fue así? vamos a encontrar parasitosis intestinal causada Se fue un por, primo. o mejor dicho, uno de los diagnósticos, trichuriasis, Pero al final ascariasis, no una quiso, entonces yo no mucho quería, entonces se repitió. anquilostomosis o Cambió como hecatoriasis, también causadas por Ah, taenias, sí, y aparte viene a dormir aquí. las enterobiasis y las Y a amebiasis y veces turno ardiasis allá hasta también. de la hepatitis aguda Ok. tipo A. Generalmente todas estas infecciones van a estar causadas, van a reflejar sobre todo como síntoma principal una fiebre y en ocasiones diarrea. La fiebre la podemos tratar bueno, todo lo que llevamos visto de tipos de infecciones, tanto respiratorias como estas, de parasitosis intestinal, las podemos empezar a tratar con acetaminofén igual de 10 a 15 ml por kilogramo dosis. El tratamiento menos acá, podemos utilizar el mebendazol, sobre todo 100 miligramos No, sí dosis dice que única, los ingresos de pero que lo Aquilus, podemos repetir de a Luis y los la 7 y a los Mafe 15 días. El y albendazol, que es lo que de generalmente en la años, Mariana y 200 miligramos en jarabe o en tableta por vía oral en dosis única, e igual lo podemos repetir de 7 a los 7 días y a los 15 en días. varias Siguiente ocasiones. Dice que diapositiva, por favor. metieron a un chiquitín por una naca, supuestamente. Lo metieron con Ahora bien, esteroides. en el asma bronquial, no Y sé el si les ha esteroide se lo tocado, pero al cambiaron menos a mí con me todas tocó uno la semana cajas. pasada, el tratar de revertir Las las crisis esteroides, de 2 asma miligramos. bronquial. Ahí les apunté más o menos Kilodosis cómo la está, clasificamos y cómo o las sea, de empezamos a impregnación tratar. es El casi tratamiento a 1 inicial sobre todo miligramo es kilo, nebulizaciones. Aquí nos kilodosis. reportan de 0.1 a 0.15 Y la ml dosis máxima por son 120 kilogramo. miligramos. Sin embargo, yo recuerdo que al Entonces menos lo en el hospital calcularon a utilizamos 30 miligramos 0.5, si no estoy mal, kilodosis. calculado 0.5 por kilogramo para ver cuánto significa el mercado. Era, Em, se pasaron aquí por 29. Esto lo vamos a diluir, aquí lo mencionan en 3 ml de solución salina, pero al menos yo recuerdo igual que eran 2.5, no es mucha la diferencia, pero al menos sí de repente puede influir O en algo del sea, qué tratamiento. mal por el niño, porque escúchalo Empezamos con súper. salbutamol. Si el episodio es Con severo, pues vamos a utilizar estreñimiento, con glucocorticoides. náuseas, Y si en ocasiones todo letárgico. pues prácticamente lo Con miramos avitil. demasiado complicado, ya podemos Tenía referir el sobredosis, estaba procedimiento intoxicado. para una administración de prednisona a 1 miligramo por kilogramo día, con Mm. dosis máxima de 50 miligramos día por vía oral. Después de esto, vamos a tratar de evaluar evaluamos las respuestas. Si la respuesta es sostenida después de 1 hora, el examen físico Ah, es diferente la hoja. se va a Lo reflejar notaron en normal, no hay el dificultad respiratoria, ya sesgo. todo esto pues puede empezar a saturar arriba de 95%. En cuestión de una respuesta incompleta de 1 a 2 horas, Y hay vamos que ponerle un a código al analizar, a carnet. preguntar más que todo la historia de los pacientes de alto riesgo, si los síntomas van a ser Sí, cuando leves no y le, nos moderados, decía y el si número de la expediente, saturación dije, igual va a puta, estar esto abajo está de feo. 95%. En una pobre respuesta una pobre respuesta en 1 hora, pues igual vamos a ver tanto síntomas como la historia del paciente y la saturación del mismo. ¿Qué fue Siguiente cesárea? diapositiva, por favor, Chivo. No. Entonces, ese En parto cuestión se le del conocer. primer episodio, pues vamos a continuar con salbutamol al 0.35 miligramos por kilogramo día, dividido en 8 horas, por 5 días, o 1 o 2, dependiendo de qué tratamiento vayamos a implementar. La siguiente sería que se podría utilizar. Otra vez se salió. Otra. Perdonen, compañeros, es decir, tengo mucho problema con la conexión. Ya lo dije. Apúrate aquí. No sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Bachivo, solo que ya estamos sobre la hora. En las enfermedades de la piel, lo que generalmente hemos visto, al menos yo me he dado cuenta que todos hemos visto eso, como por ejemplo una sarcopiosis, el propio impétigo, el prórigo causado por insectos y la dermatitis atópica. Siguiente diapositiva, por favor. Algo, bueno, al menos común, al menos aquí en la costa, y que se han estado Tuberculosis. Aquí solo hay uno. Hay un tuberculoso. aumentando los Aquí, casos. por aquí arriba.
sobre la tuberculosis, que es una enfermedad infecto contagiosa transmitida Ya toma el segundo Ya. esquema de tuberculosis, porque el primero no le hizo nada. A la verga. La de laboratorio. por vía aérea, que es provocada siguiente, por favor. Con los sistemas de tratamiento basados en 4 medicamentos, es proporción de las diapositivas más o menos como son Qué los feo esquemas. eso es. Pues sí, el Francia le iba a sacar sangre. No creo que me Vale, dé chance de los explicarlo porque ya vamos sobre la hora. No, Y, los tíos se la no, van sí, a hacer. todavía. Buenas tardes, perdón que quería cotizar un repuesto. Entonces, en niños y niñas, sin Luis, perdón, y otra, si gusta no tenga pena porque este tema de tuberculosis lo tenemos por aparte. Entonces, para que lo puedan explicar los compañeros de mejor manera. Gracias. Después de todo esto, pues hablan de enfermedades que van a ser crónicas, como el desarrollo de al menos Este pisado se metió otra cosa que nada que ver. ¿Cuánto tocaba tu clase? Agradece. No tengo nada. Están liceos. 1, 2, 3, 4, 5. Es que yo recibo clases una vez a la semana en el EPS. Porque en el internado puto es diario. Es de lunes a jueves. Viernes supuestamente es para que te pongas de acuerdo con tus compañeros para la investigación. Pues usted da clase. Ah, bueno. Yo creo que aquí por adelante solo agarrar los